¿Quién nos acompaña hoy día? Yo quiero dar una explicación. Nos quisieran acompañar artistas de todas partes, pero ha sido imposible llegar acá. Ustedes saben las dificultades de comunicaciones. Nos vamos a comunicar con la mayoría de ellos. Hay algunos que viven acá o que han podido llegar hasta acá y que por supuesto están en nuestro estudio. Nuestro aplauso para recibir a Lucía Méndez, que también ha querido estar esta noche con nosotros. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Asiento, mamá. Lucía. Bueno, Gracias. Lucía ha vivido, como todos los mexicanos, un momento bien complicado y difícil cuando fue el terremoto. Tú estabas en México. Sí, Que no es lo definitivamente. mismo, pero de todas maneras es una situación que uno nunca olvida. No, es una situación que nunca se olvida y además con una tragedia enorme de haber perdido 3 amigos en ese terremoto y sentir que lo único que podemos hacer es tener fe, es el orar, el ser mejores seres humanos, el cambiar esa energía, don Francisco, que en un momento determinado llega ya a voltearse de esta manera. Tenemos miedo, le pedimos mucho a Dios la oración que ilumine mucho a Bush para tener una decisión correcta, una decisión como la que tiene que ser en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo el estar muy unidos y tratar de ser mejores seres humanos. ¿Cuáles son tus mayores inquietudes de aquí hacia adelante? Porque ya lo terrible que hemos vivido, lo hemos vivido. Pero ¿qué inquietudes te quedan pendientes? Las inquietudes es el hecho de, como todos, el evitar una tercera guerra mundial, obviamente, el evitar que realmente sigan estos ataques de terrorismo, el evitar tanta maldad, tanta gente infiltrada en los Estados Unidos, ya que es un país tan sólido, es un país tan lleno de tantas cosas, que la envidia y la maldad muchas veces puede prevalecer. Pero realmente creo que lo que más me inquieta, don Francisco, es que Bush tenga una decisión muy acertada, adecuada, y que no tengamos este miedo y esta zozobra que estamos viviendo. Sí, Ana María. Lucía, cuando tú te comunicaste con nosotros en Despierta América, dijiste unas palabras y sobre un programa que tú tuviste, en donde después nos llegaron cantidad de correos electrónicos, mensajes en mi grabadora, porque querían saber exactamente a lo que te referías. Desafortunadamente tuvimos un tiempo muy corto, muy limitado, pero dejaste a mucha gente sorprendidos y quisieran saber más acerca de eso. Bueno, pues en realidad hace 2 años, don Francisco, yo me encontré a un personaje que se llama Joseph Lando, que fue a visitarme a mi casa, un parapsicólogo, que me dio un programa que se llama Hercólogos o Planeta Rojo, en el cual decía exactamente todo lo que ha pasado a base de los presagios de Nostradamus y del maestro Ravalú, que es un colombiano que había estudiado la parapsicología profundamente y había avisado que el primer ataque de terrorismo sería a los Estados Unidos y que iba a haber un intento de ataque a la Casa Blanca y una serie de cosas que todas, absolutamente todas han pasado. Y esta entrevista yo la di a una revista muy conocida aquí en los Estados Unidos. Déjame preguntarle, tenemos hoy día con nosotros un teólogo, así que don Daniel, sobre estas profecías de Nostradamus que yo recibí hasta por email y tan claro, tan cercano a lo que realmente ocurrió. Como teólogo, ¿cuál es su opinión de esto? Como decimos en español, read my lips, interprete mi silencio. Las profecías de Nostradamus y lo que estamos viendo en el internet es completamente falso y le digo a ustedes, mis amigos televidentes, no le presten atención. No, es totalmente falso. Eso es. ¿No existe esa profecía? Lo que existe si existe algo, es demasiado vago para decirnos algo a nosotros. Y si dijo algo, lo dijo para su tiempo, no el de nosotros. Así que mi opinión firme, no cambio. Lo mejor que hacemos con esa profecía es ignorarlas o hacerlas desaparecer. Deje hacerle otra pregunta porque, para que no me reten los que creen en las profecías de Nostradamus. Y las otras profecías que dicen que sí se han cumplido en Nostradamus o no se ha cumplido ninguna. Yo quiero ver las que se han cumplido. Todavía yo no he visto ninguna. Si alguien me las puede enseñar, yo estoy dispuesto a cambiar mi mente si las veo. Yo creo que en este momento... Sí, dime. Yo, de las que estamos acá, de repente estamos acá discutiendo. Sí, estamos discutiendo porque yo no creo absolutamente en nada de eso. Estoy totalmente de acuerdo con el teólogo, con el señor, porque creo que en este momento, creas o no creas en las predicciones o en las profecías o en lo que quieras creer, en este momento
no es el momento para la humanidad, para estar hablando de que hace 300 años alguien dijo que el mundo lo iba a destruir 2 palomas de metal. Eso me parece un absurdo y en este momento lo que hay es que creer en el Señor, en Dios y en que las cosas se hagan de la mejor manera para que el mundo no se destruya. El mundo se destruye para que Claro, claro. A ver, ¿qué dice ¿Estás de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo ahora? Tú parece que no, ¿ah? Pero no estoy de acuerdo totalmente, no. Bueno, mira, hagamos lo siguiente, no se peleen. No estamos totalmente de acuerdo, porque también, independientemente de que, claro que estamos con el Señor y tenemos que orar, y una de las cosas más importantes es quitar la maldad, la envidia y muchas cosas que interiormente tienes que trabajar y ser espiritual. Pero si te mandan un programa hace 2 años en que en un momento determinado, no solamente estamos hablando de los presagios de Nostradamus, sino del maestro Rabolú, mucha gente que se prepara para aparentemente saber qué es lo que va a pasar y ves que el primer ataque terrorista te lo dicen hace 2 años y que todo lo que está sucediendo exactamente en cuanto a los climas, el eje de la Tierra, todo lo que está sucediendo no es precisamente que tú creas exactamente lo que dice Nostradamus, pero tampoco puedes ser ciego en no comprender que algo que lo viste sorpresivamente hace 2 años está pasando hoy por hoy. Momentito, vamos a ver qué dice el teólogo, pues aquí tenemos que ir donde el especialista. Don Daniel. En momentos de crisis, ¿no? Uno siempre quiere buscar algo que nos diga que Dios está en control del futuro y que las cosas van a salir bien. Francamente, es mi convicción firme de que el futuro está abierto para nosotros o hacer el bien y crear algo nuevo o hacer el mal y destruirnos. Nosotros controlamos nuestro destino en nuestras manos porque las fuerzas del bien ya están dentro de nosotros, igual que las fuerzas del mal. Si cedemos a las fuerzas del mal, nos vamos a destruir. Claro. Lo que tenemos que hacer es ceder a lo que Dios está ya en nosotros, las fuerzas del bien. Exactamente Bueno. es eso. Exactamente. Esta discusión daría para mucho, así que le vamos a poner un poco de música. Aquí tenemos al grupo compuesto por estudiantes del New World School of Music. Este grupo de estudiantes está dirigido por el maestro Alfredo Munar y nos van a entregar un tema que ha utilizado siempre el pueblo americano cuando necesita elevar su espíritu. ¿Qué es lo que necesitamos hoy día? Elevar nuestro espíritu. Preguntar, consultar, pero elevar nuestro espíritu. Hay que seguir viviendo, hay que seguir construyendo, hay que seguir orando, por supuesto, por los desaparecidos, por los muertos. Hay que rescatar lo que se pueda rescatar, pero sobre todo hay que levantar el espíritu. God bless America. Aquí está la orquesta y el aplauso es para ellos. Nuestro aplauso para la orquesta de estudiantes del New World School of Music. Gracias, maestro Munar. Gracias a los estudiantes por entregarnos este lindo tema, God Bless America. Quiero repetirle a nuestros telespectadores que nos están viendo de costa a costa en los Estados Unidos, en casi todos los países de América Latina, que hubiésemos querido tener aquí a todas nuestras estrellas, a toda la gente del espectáculo, y nadie hubiese dicho que no. Solamente la falta de comunicaciones no nos ha permitido físicamente tenerlos aquí, pero a la distancia estarán con el correr de las horas todos nosotros. Al mismo tiempo quiero al público decirle que si alguien quiere tener alguna respuesta de parte del psiquiatra, del especialista en el Medio Oriente o del teólogo, por favor van a ir nuestras modelos al público para que ustedes puedan hacer las preguntas correspondientes. Ahora yo quisiera conversar con María Elena, que ha sido tan gentil de acompañarme.
Ustedes saben, ella, si en algún país no la conocieran, es la conductora central del noticiero de la cadena Univisión. Para que hablemos un poco del terrorismo. Yo sé que tú nos has preparado algo hoy día del terrorismo. Sentémonos así con más calma. Bueno, yo creo que todos estamos tratando de entender el terrorismo y empiezan a hablar de Nostradamus y de las... Y realmente yo prefiero irme a los hechos y qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Ha habido una cantidad enorme de ataques terroristas. De hecho, el año pasado hubo 423 ataques terroristas. Así es que no piensen que lo que ustedes ven en las noticias es lo único que ocurre. Ocurren en todas partes del mundo, incluso hay bastantes grupos terroristas en América Latina también. Pero vamos a ver, y escogimos algunas imágenes de algunos de los ataques terroristas más importantes en los últimos 20 años contra intereses norteamericanos. Y vamos a ver algunos de ellos. El primero, por supuesto, es en Beirut en 1983, el cuartel general de la Infantería de Marina, que también servía como barracas, fue bombardeado con un camión Mercedes-Benz lleno de dinamita, 241 murieron. Después, por supuesto, en Lockerbie, Escocia, en diciembre del 88, el avión de la aerolínea Pan Am estalló en pleno vuelo, 270 personas a bordo murieron y varias más en tierra. Las investigaciones determinan que ese atentado está involucrado el gobierno de Libia. En Arabia Saudita, en la ciudad de Daran, en 1996, una base militar que albergaba a tropas norteamericanas fue atacada con un camión que transportaba 5.000 libras de explosivos. Ahí murieron 19 militares norteamericanos y 547 personas resultaron heridas. Después, por supuesto, en el 98 hubo 2 atentados contra 2 embajadas norteamericanas, una en Kenia y la otra en Tanzania. Ahí murieron 224 personas, más de 5.000 resultaron heridas y al final los 2 atentados fueron atribuidos a Osama Bin Laden por las autoridades. Y por supuesto estuvo también la lancha bomba al USS Cole el 12 de octubre del año 2000 en la costa de Puerto de Yemen, que fue atacado el USS Cole, que estaba esperando para ser abastecido con combustible. La lancha bomba hizo un hueco gigantesco, ahí murieron 12 personas y también se lo atribuyen a Osama Bin Laden. Algo muy interesante para que vean que no todo es predicciones. En esto que se refiere al ataque contra el USS Cole en octubre del año 2000. Había otro ataque que, según la CIA, se estaba planeando para enero de ese mismo año a otro barco norteamericano. Y como parte de ese plan, había también un ataque a turistas norteamericanos en Jordania y a blancos importantes, lugares históricos en los Estados Unidos como Disneylandia, como el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles y como la aguja en la ciudad de Seattle. Eso es lo que averiguó la CIA. Entonces, uno nunca sabe en qué momento van a actuar estas mentes enfermas, en qué momento va a funcionar su plan y en qué momento va a fracasar. Desafortunadamente, funcionó muy bien el 11 de septiembre del año 2001 y por eso es que el mundo en este momento se lo está lamentando. Eso fue fuera del territorio norteamericano. ¿Dentro? Dentro del territorio norteamericano también ha habido atentados y, por supuesto, desafortunadamente uno de ellos fue también en las Torres Gemelas. Eso fue en el 23 de febrero de 1993, cuando una bomba en el estacionamiento pues estalló. Milagrosamente nada más murieron 6 personas y más de 1.000 resultaron heridas. 6 hombres árabes islámicos fueron convictos por ese atentado y el motivo detrás del ataque fue el apoyo de los Estados Unidos a Israel en su conflicto con los palestinos. Y el otro, yo creo que lo más triste del otro atentado es que no fue perpetrado por extranjeros, sino por un norteamericano. Me refiero, por supuesto, al edificio federal Alfred Murrah, que fue destruido por una poderosa explosión. Después se supo que fue un camión repleto de explosivos, ahí murieron 168 personas. Y como dije, a diferencia de otros atentados, este fue perpetrado pues, por un norteamericano. Timothy McVeigh, sabemos que él fue condenado a muerte y ya se llevó a cabo esa sentencia. Y nuevamente vimos cómo lo que motivó este ataque terrorista, don Francisco, fue el odio. En este caso, el odio que sentía Timothy McVeigh y posiblemente muchos de sus colaboradores, porque no pudo haber actuado él solo, contra el gobierno norteamericano, y precisamente perpetró este ataque en el mismo día, en el aniversario del asalto a los davidianos, a los seguidores de David Koresh en la ciudad de Waco, Texas. Así es que el odio yo creo que es uno de los fundamentos de esos ataques terroristas, pero son tantos
tantos y en tantos lugares del mundo. Era lo que Alicia y yo platicábamos, ¿no? Definitivamente que uno de los éxodos actualmente es, yo creo que tienes que ser mucho más espiritual, mucho más ético, don Francisco, y tratar de cambiar esa energía que definitivamente está desvirtuada en el mundo entero, ¿no? Dejémosle a nuestro público, aquí al público presente, que también pueda preguntarle a nuestros especialistas, así que ya tenemos a las modelos ahí en el público para que nuestros especialistas ahí le puedan contestar alguna de las inquietudes. Rachel, adelante. Claro que sí, don Francisco. Fíjese que aquí me encuentro con el señor Carlos y a él le preocupa mucho la situación de su hijo que tiene 5 años y quería hacer una pregunta a nuestro psiquiatra, el señor Rigoberto Rodríguez. ¿Qué quieres preguntarle, Carlos? Bueno, es bien sencilla, señor. Yo vi por la televisión a los niños esos que celebraban el atentado y me impresionó mucho eso, porque yo tengo un chiquitito de 5 años y todo el mundo habla de la tristeza que nos causa a nosotros el problema del ataque terrorista, y hay mucha gente, muchos niños en el mundo, muchos nietos, muchos hijos, que están recibiendo esta información, y esta información no sé cómo la debemos manejar, porque es muy importante lo que le podamos dejar a ellos. Mucha gente habla de guerra, que Estados Unidos ataque, que hay que matar a esta gente, y muchos padres a lo mejor no censuran esta información para que los niños la recepcionen. ¿Cómo se debe manejar esta situación ante los chicos que tienen 5 años y que todavía no tienen una mentalidad formada? Esa es una pregunta que me preocupa a mí por mi hijo y por todos los niños del mundo en realidad. Sí. Efectivamente, esa es una edad muy delicada, por debajo de los 7 años, y precisamente eso es lo que hay que hacer. Hay que proteger a los niños que a esa edad no son capaces de entender estos conceptos. Están atravesando en este momento ellos una gran cantidad de información que están recibiendo a través de los periódicos, de la televisión, en las mismas escuelas, los amiguitos están comentando, así que es el deber de todo padre en este momento poner algún tipo de límite a los niños por debajo de los 7 años que no tienen este entendimiento y son los más expuestos a que vayan a sufrir un tipo de trauma. Muy buena idea limitar ese tipo de exposición. Gracias, don Rigoberto. Un aplauso también para su pregunta. Y aquí tenemos una pareja que es Aisha y Jaime. Ustedes son musulmanes. Sí, nosotros somos musulmanes hace 8 años. ¿Ustedes se transformaron a la religión musulmana? Sí. ¿De qué religión eras tú antes? Éramos católicos y estábamos en Ecuador cuando aceptamos el Islam. La razón, ¿ustedes son pareja ambos? No, él es mi hermano. Ah, su hermano. Sí. ¿Cuál es la razón de que ustedes cambiaron de religión? Principalmente porque el Islam dio muchas respuestas. Nosotros teníamos muchas dudas acerca de religión y el Islam daba respuesta a muchas de las preguntas que teníamos. El Islam es una religión sin tabús y eso fue algo que nos atrajo mucho. Yo voy también a pedirle al público, si alguien le quiere preguntar a esta pareja de musulmanes algo que también le pidan a nuestras modelos. ¿Cuál es la diferencia? Usted era católica. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la religión católica y la musulmana? ¿En qué encontró usted mejor esta religión musulmana que la que usted tenía antes? La principal diferencia es que nosotros creemos en un solo Dios y a Él nosotros rezamos y adoramos y a Él pedimos ayuda. La diferencia con la religión católica es que en la religión católica uno pide a Jesús o pide a la Virgen María para que le ayude, cuando en el Islam nosotros creemos que tenemos un lazo directo con Dios y que le podemos preguntar directamente a Él y Él nos va a responder. ¿Ustedes han tenido algún tipo de problemas en el último tiempo, sobre todo usted que anda vestida así de musulmana? Bueno, sí, hay gente que me queda viendo mal o gente que no me quiere atender en las tiendas, pero yo comprendo por la situación que estamos pasando y lo único es que tenemos que tener paciencia y ser tolerantes. ¿Cómo crees tú que se va a desarrollar esto? Creo que, no sé, yo espero que la comunidad americana tenga más paciencia y que sepa que nosotros somos latinos, somos musulmanes y que no todos los árabes son musulmanes ni que no todos los musulmanes son árabes. El Islam es una religión que está alrededor de todo el mundo y nosotros simplemente seguimos nuestra religión, somos gente pacífica. Y ¿No hay en el Corán para ustedes tampoco nada que les indique que deban ser violentos o suicidas? No, en el Corán dice que si nosotros matamos a una persona es como si matáramos a toda la humanidad y si salvamos a una persona es como si salváramos a toda la humanidad. No creemos que tenemos que matar a alguien. Eso está prohibido en el Islam. Muy bien.
Sí, parece que ahí hay una pregunta, Rachel. Exactamente. En este caso, la señora, perdón, Judith, quiere hacerle otra pregunta, pero al especialista, al señor psiquiatra también, porque ella tiene una experiencia con su hija, que tiene 14 años, que está teniendo una conducta poco usual. ¿Qué es lo que le pasa a su hija, Judith? Bueno, ella ayer, cuando estábamos todos reunidos en la sala, tiene 14 años y me decía, mamá, estoy muy asustada, creo que me tienes que llevar al psicólogo. Y yo le dije, ¿por qué tú dices eso? Dice, mami, estoy en el baño y solamente duro 1 minuto en el baño, estoy aterrada. Si estoy en el cuarto, tengo que salir corriendo donde hay gente. Y el señor preguntaba que él tiene un hijo de 5 años y el psicólogo daba lo que él tenía, las recomendaciones que él tenía que hacer para su hijo de 5 años. Y decía que ellos no tenían la capacidad para poder coordinar en ese momento. Pero en el caso mío, que mi hija es teenager, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con ella? Sí, bueno, me alegro mucho que usted tiene muy buena comunicación con su hija, que ella ha podido ir a usted y expresarse cómo se siente. Ya tomó el primer paso, que es escuchar. Le hizo la pregunta, ¿qué es lo que se siente? Cuéntame. Ya se lo ha dicho, que se siente un poco incómoda. Usted le puede decir que de la misma manera que ella se siente, hay muchos adultos en esta nación, incluyendo su propia familia, que nos estamos sintiendo de la misma manera, todos afectados con mucho dolor, que esto es algo que se va a sobrepasar. Si los síntomas persisten, síntomas de miedo, síntomas de irritabilidad, síntomas quizás tenga pesadillas o la esté afectando a ella su comportamiento en la escuela o dentro de la familia, como acabas de decir, pues yo creo que es muy posible que tenga que considerar llevarla a un especialista. ¿Y cómo la puede tranquilizar mientras tanto la madre? ¿Qué hacer para tranquilizarla? ¿Qué método usar? Sí, de nuevo, una escucha de empatía, escuchar, prestar mucha atención, compartir sus sentimientos con ella y ofrecerle mucho apoyo y seguridad. Javier. Sí, don Francisco. Recibimos un fax recientemente, una situación parecida a la chica musulmana que recientemente dio su testimonio. Una hispana ciudadana americana casada con un palestino, dice hace 23 años, dice que tienen 2 hijas, por supuesto dice que condenan enérgicamente el atentado. Dice que su esposo ha recibido amenazas vía email e inclusive cuando están en la calle lo miran mal. Y está pidiendo ella que por favor no atenten contra personas que porque tengan la pinta del Medio Oriente, ¿verdad? Ese look árabe, pues no quiere decir que necesariamente son terroristas, ni mucho menos. Así que nos está llegando esto vía fax. Aquellas personas que deseen comunicar su sentir pueden mandar un fax al 1-877-255-0326. También estamos conectados. Bruno López se encuentra acá de univision.com. Muchísimos correos electrónicos nos están llegando, Bruno, y muchas personas poniendo las fotos de seres queridos que han desaparecido. Hay otros que le dan idea dónde pueden estar esas personas o en qué hospitales inclusive hemos visto. ¿Qué otras cosas están llegando? Sí, les comentaba el caso, mostraba el caso del señor Ortiz, que curiosamente ya a este joven que estaba desaparecido es factible que alguien lo haya encontrado. Los usuarios están poniendo sus fotos en el sitio y la gente que lo reconoce está ayudando a hablar a los hospitales y checar las listas de desaparecidos. Hay cerca de 40 listas diseminadas con nombres de desaparecidos y entonces la gente ayuda a buscarlos para ver si los encuentran. Es el caso de este muchacho Ortiz, pero quería mostrarles un correo, a ver si logro yo ubicarlo ahora. Recuerden que pueden entrar en univision.com y bajo Uniclave todos unidos, ahí pueden poner su correo electrónico. Sí, esta ha sido una pregunta muy común, se la envía a usted, don Francisco, Yasmín García, de Dallas, Texas. Dice, yo quisiera preguntarles cuál es la situación de todas las personas que no tienen documentación legal en este país. Esto traerá consecuencias secundarias de nivel migratorio. Y pregunta a ella si nos van a regresar a nuestro país, si debemos correr todos para sus países. Les preocupa que se cierre la frontera y les preocupa que venga un ambiente anti-inmigrante o antimigratorio. Sí, bueno, vamos a tener esos especialistas más o menos dentro de media hora aquí. Así que ahora tengo a Sisi, que también está hace rato hay una persona de pie en el público que quiere hacer una pregunta. Sisi. Así es, don Francisco. Déjeme decirle que el público no es lo normal en Sábado Gigante. El público le cuesta un poquito más hablar de este tema, pero una de las que se atrevió a hablar fue Giselle. Ella es costarricense y tiene una pregunta para el experto en el Oriente, para Nabil. A ver, Giselle. Quiero saber, yo tengo una hija de 18 años,
no va a ser una guerra muy fácil, no va a ser rápida como las siguientes. Yo quisiera saber si los países del Oriente, que son tan metidos en su religión de matar a los norteamericanos, irán a dar a este hombre, como se llame, que sabemos que él fue, Osama, como se llame, lo van a dar fácil, lo van a dar en 8 meses, lo van a dar en 1 año, lo van a dar en 2 días. ¿Cuándo es que sí, usted cree que esta gente tan religiosa, los iraquíes, los kuwaits, los de Saddam, todos ellos no tienen compasión con nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que tener compasión con ellos? No le oí bien la pregunta si los países árabes van a entregar a Osama Bin Laden. Sí, esa es la pregunta. Primero, gracias por su pregunta. Él está viviendo en un país que no es un país árabe, es un país musulmán que es Afganistán. Él es árabe viviendo en un país que no es árabe. Es el país, es Afganistán, es la clave ahora si ellos van a reaccionar o aceptar las condiciones de Estados Unidos. Perdón, señor, ¿cuántos habitantes tiene Afganistán? 150 millones. Ah, un país grande. Don Francisco, el peligro con Pakistán, no, está hablando, perdóname, 150 de Pakistán. ¿Y Afganistán? Afganistán tiene como 27 o 28 millones. Pienso. Ahora, Pakistán es un país que tiene la bomba atómica, ¿no? Eso, es el peligro. Ahora, Estados Unidos están hablando principalmente con Pakistán, que son los patrocinadores verdaderos de los talibanes, que son los extremistas que controlan el gobierno en Afganistán. Entonces, Pakistán, China es el patrocinador de Pakistán. Todo el mundo es así. Entonces, Estados Unidos está hablando con esta gente para ver cómo actuar, porque Pakistán es un país clave. Sin Pakistán va a ser muy difícil de hacer una guerra o un ataque a Afganistán. Pero eso es muy bueno. Usted habló también de los países árabes. Esta ola de terrorismo no es una ola general. Los árabes en general no son terroristas. Hay algunos extremistas, como en cualquier raza, cualquier país que hay. Esa gente está en contra de los regímenes árabes. Bin Laden tiene como enemigos en primera fila los gobiernos árabes, que él considera como corruptos, como decadentes. Es corrupto, especialmente está en contra del gobierno de su propio país, de Arabia Saudita. Don Nabil, cuéntenos un poquitito de Bin Laden, porque se ha hablado algo de él, pero así si uno pudiera resumir, ¿es un hombre de qué edad? Es un hombre que nació en el 57, entonces bastante joven. Mucha gente escucha a los talibanes que manejan Afganistán. ¿Quiénes son los talibanes? Los talibanes son estudiantes de teología, perdón, Rafael. De religión, para que... religión. Son estudiantes de religión que tomaron el poder. No le quiera usted decir aquí a don Daniel que es talibán. Bueno, ya. Ellos estudian la religión islámica, claro, el Corán, pero se limitan a las cosas que pertenecen solamente a esta religión. Ya. Ellos tomaron el poder en Afganistán después de la salida de las tropas soviéticas. Dicen que con la ayuda de Bin Laden. Bin Laden era uno de los ayudantes que llamaba a otro agente de otros países musulmanes a través del mundo de venir a Afganistán y participar. Él recaudó muchos fondos de dinero para esta gente. Entonces tenía muy buenos nexos con el gobierno de Afganistán. Afganistán es un país que le va bien, gente que tiene buen pasar, es un país rico, un país pobre. Afganistán es un país sumamente pobre. El gobierno está reconocido por 3 países en el mundo solamente. 3 países tienen relaciones diplomáticas con Afganistán, para darle la idea de la falta de interés del resto del mundo en este país. Entonces el señor Bin Laden se encuentra allá porque fue expulsado del Sudán y expulsado de Arabia Saudita porque estaba en contra de la política de Arabia Saudita. Él es un hombre muy rico. Sí, viene de una familia rica, sí. Tengo entendido que en un tiempo fue aliado de los norteamericanos. Fue entrenado e equipado por la CIA durante la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética, sí. ¿Y por qué este cambio en contra de los Estados Unidos? Porque se dio cuenta que Estados Unidos está ocupando su país, su Tierra Santa, la Tierra Santa del Islam. Es una de las razones principales. Claro, la política general de Estados Unidos, el odio en general para el Occidente, son siglos de odio, porque el Oriente por siglos ha sido invadido y humillado en la mentalidad de esta gente por el Occidente, desde el tiempo de las cruzadas hasta el siglo pasado, hasta esos días. Muchas gracias, don Nabil. Aquí en la pregunta a esta pareja, me tengo entendido, Rachel, que alguien del público que quería preguntarle algo a esta señorita que es musulmana. Exactamente, aquí estoy con Alejandra, que ella solamente tiene 17 años y tiene una inquietud con respecto a Aicha y a Jaime. ¿Qué quieres preguntarle?
Yo quisiera saber qué tipo de crianza se les da a las personas de religión musulmana. ¿A qué te refieres con qué tipo de crianza? ¿Si se les enseña a matar o eso? Si es que tu pregunta se refiere a eso, en el Islam no se enseña a matar. Las enseñanzas del Islam son básicamente pacifistas y eso... Y si son pacifistas en este caso, ustedes dos como musulmanes que son, ¿qué le dirían a las personas que son responsables de este acto terrorista? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué mensaje le transmitirían? Si a esas personas que hicieron eso, que no se escuden atrás del Islam, porque el Islam no, las bases del Islam no son esas, ni las enseñanzas del Islam no son esas. El Islam no se enseña a matar. Muchas gracias. Vamos a ir hacia el otro sector porque ahí está María Elena Salinas que va a seguir entonces. Sí, María Elena. Claro, pues estaba muy interesante la conversación que tenía usted con el señor Ashkar sobre Osama Bin Laden y también sobre su poderío. Lo que sé de él es que tiene 44 años de edad, tiene 52 hermanos y hermanas. Sin embargo, él es el único hijo de la relación entre su padre y una mujer palestina, de tal manera que su madre es palestina. Pero yo quisiera preguntarle a usted, es un hombre que heredó $300 millones hace muchos años. Me imagino que ya con tanto ataque terrorista se debe haber gastado muchos. Y aparte, él aparentemente se especializaba en lanchas, en carros y en camiones bomba. Eso no es lo mismo de tomar una operación tan grande, tomar 4 aviones norteamericanos y utilizarlos, ya seres humanos, y utilizarlos contra proyectiles. Eso requiere de muchísima más organización y de muchísimo más dinero de lo que estamos acostumbrados a ver, del tipo de ataques y del modus operandi de Osama Bin Laden. En otras palabras, no pudo haber actuado solo, imposible que haya actuado solo. Tendría que estar un gobierno detrás de él, un país detrás de él. ¿Alguna otra ayuda económica quizás? El poder económico de este señor no es suficiente, ni la organización de él es suficiente para montar un operativo tan sofisticado. Eso nos hace pensar que hay alguien más. Quizás hay otros grupos, pero probablemente que hay un gobierno. Hay una asistencia logística muy importante. Esas son preguntas que vamos a tentar de conocer la respuesta en los días que vienen, pero es muy difícil aceptar que es el trabajo de un solo grupo. Muy difícil. Muchas gracias, don Nabil Ashkar. Vamos a poner un poco de música. Nuevamente, la orquesta de estos jóvenes, New World, nos va a entregar otro tema emblemático, el tema Amazing Grace. El aplauso es para ellos. El aplauso para la Orquesta de Estudiantes New World con el tema Amazing Grace.
Gracias, maestro Munar. Este aplauso es para usted también. Quiero agradecerle ahora a Ana María Canseco a través de este aplauso que vino a colaborar con nosotros, que ha hecho un excelente trabajo todos estos días en la televisión. Quiero aplaudir también, por supuesto, a Alicia Machado, un gran aplauso para ella también. Y a Lucía Méndez, que ha venido a acompañarnos. Ahora nos vamos a ir a Nueva York porque está Jorge Ramos con el cónsul de México, adelante, y de El Salvador, tengo entendido. Muchísimas gracias, Mario. Nos encontramos con el cónsul general de México en Nueva York, Salvador Beltrán del Río. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor cónsul. Él no nada más es cónsul general de México en Nueva York, sino también es el presidente de la Asociación de Cónsules de todo Nueva York, que son cerca de 102 consulados. Así es. Estábamos hablando, mira, esas imágenes son realmente impresionantes. Lo que se encuentra a nuestras espaldas, señor cónsul, es el gran hueco donde se encontraban las Torres Gemelas. Así es, Jorge. ¿Cuántos mexicanos han muerto, de acuerdo a las cifras que ustedes tienen, o desaparecidos? Mira, ahorita tenemos a 22 personas desaparecidas. Estamos en comunicación con sus familiares, con sus seres queridos, tanto aquí en Nueva York como en México. Esperemos, dentro de esta gran tragedia que nos embarga a todos, encontrarlos todavía con vida, y estamos trabajando para ello. Ahora, una cosa muy importante es cómo el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, ha tratado de plantear estos ataques, es decir, no solo un ataque en contra de los Estados Unidos, sino un ataque en contra de muchísimos países. ¿Cuántos consulados o cuántos países le han reportado a usted que tienen muertos o desaparecidos? ¿Qué países de América Latina, por ejemplo? Cuando menos tengo información de que hay muertos, hay desaparecidos de Argentina, de Guatemala, de Dominicana, puertorriqueños también, hermanos puertorriqueños. Son de los que tengo ahorita, y de algunos otros países europeos y de Asia. O sea que efectivamente este acto terrorista no fue solo contra Estados Unidos, sino que fue dirigido, bueno, las consecuencias fueron sentidas en muchísimos países del mundo. Así es, embarga en el luto a muchas naciones, a muchos países, así es. 15 de septiembre, Centroamérica celebra su independencia. México esta noche se daría el grito en Nueva York, sin embargo, no va a ocurrir. No, desgraciadamente no. El presidente Fox nos pidió a los consulados en general, en toda la Unión Americana, y particularmente al consulado de Nueva York, suspender todas las actividades en torno a nuestras fiestas patrias, y por lo tanto estamos haciéndolo en solidaridad con el pueblo norteamericano, el pueblo neoyorquino y por supuesto con el pueblo latinoamericano y mexicano. Hablemos un poco de la enorme influencia hispana en esta ciudad de Nueva York. Muchos dicen que Nueva York se está mexicanizando, dominicanizando, y por supuesto la enorme presencia de puertorriqueños, ecuatorianos, centroamericanos. Háblenos de esta enorme importancia de los hispanos aquí. Mira, yo creo que la presencia del hispano, como bien le dices tú, el dominicano, el puertorriqueño, el mexicano ya como la tercera minoría aquí hispana en Nueva York, le da un impulso, una vitalidad a esta ciudad que yo en lo personal la admiro, la aprecio. Lo veo a los paisanos, particularmente poblanos, que hay tantos aquí, porque pero hay mexicanos. Hay una ruta, ¿verdad?, de Puebla hacia Nueva York, muy importante. Así es, y bueno, realmente es de admirar el esfuerzo, el trabajo, el empeño, la dedicación. Yo los he visto en días difíciles y en días no tan difíciles, con climas de lo más adverso, trabajando. Yo no he recibido en todo el tiempo que llevo por aquí, más de 8 meses ya, una sola queja de un patrón que se queje del esfuerzo y el trabajo de los mexicanos. Esta tragedia, ¿cómo cambia, digamos, y mientras estamos viendo imágenes donde se encontraban las Torres Gemelas, ahí le llaman la zona cero, es decir, el lugar donde precisamente han muerto, de acuerdo con los cálculos, por lo menos 4.900 personas. Ahora bien, la semana pasada, señor cónsul, y esto es sorprendente, estábamos hablando de turismo, estábamos hablando de la posibilidad de legalizar a 3,5 millones de mexicanos, probablemente a 6 millones de indocumentados de todos los otros países. Sí. ¿Cómo cambia la agenda esto? Es decir, incluso el presidente Fox vendría la próxima semana a Nueva York, sí, cosa que se ha cancelado, supongo, ¿no? Sí, por lo pronto se ha pospuesto, él vendría a la Asamblea General de Naciones Unidas. Mira, bueno, pues esto cambia definitivamente la agenda nacional, la agenda de todos los países, la agenda de Estados Unidos y de América Latina en particular. ¿Y lo entiende el gobierno de México? Sí, lo entendemos perfectamente bien, y bueno, será nuestro gobierno federal, el presidente de la República, el canciller Castañeda, quienes en conversaciones con sus homólogos resuelvan lo que haya que hacer en este
momento. Porque ¿no? esta situación era muy importante para muchísimos inmigrantes, que ellos tenían problemas por estar indocumentados o bien que tienen familiares que estaban indocumentados y que sienten que esta es una doble tragedia para ellos. Por supuesto, por la enorme pérdida que han sentido, pero una segunda, porque van a seguir viviendo en la oscuridad y obviamente la migración no es el tema central en estos momentos en el Congreso norteamericano. No, lo entendemos. El presidente, incluso en su intervención en el Congreso, se manifestó muy respetuoso ahora que estuvo en Washington, en el Capitolio, señalando, bueno, a fin de cuentas es un tema de la agenda norteamericana que nos interesa, por supuesto, en nuestra parte, nos interesa que se resuelva la situación de nuestros migrantes por acá, pero también entendemos perfectamente que se trata de un tema de la agenda norteamericana y es perfectamente factible que así sea, ¿no? Señor cónsul, gracias por estar con nosotros. Salvador Beltrán del Río es cónsul general de México en Nueva York. Han estado junto con todos los otros cónsules latinoamericanos sumamente activos, viene directamente de trabajar y va a seguir trabajando. Así es. Muchas gracias, regresamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias. Este aplauso también para el señor cónsul de México, don Salvador Beltrán, que ha tenido la gentileza de conversar con nosotros. Ya lo sabe que estamos comunicados por univision.com y también le estamos dando un número de teléfono que tiene que ver con nuestro fax, para que usted pueda hacer sus preguntas y sus comentarios por fax si tiene cualquier inquietud. Vamos a presentar a quienes se están integrando ahora a nuestro panel. Vamos a tener que comenzar por las damas, por supuesto. Nuestro aplauso para recibir a Neida Sandoval. Para Teresa Rodríguez. También está Tony Idandrade, un aplauso para él. Y para don Fernando Fiore. Neida, yo te estaba viendo a ti porque fue el momento cuando comienza todo este drama nuestro. Tú en ese momento estás en el programa Despierta América y te toca dar esta noticia. Y yo desde mi casa me doy cuenta de que te cuesta darla, que te pones muy nerviosa. Sobre todo en el momento en que se impacta la segunda torre. Sí, fue un momento muy difícil, don Francisco. Yo, en primer lugar, nunca pensé que yo iba a ser testigo de la historia que se ha desarrollado en Estados Unidos, del derrumbe de las Torres Gemelas, del dolor de tanta gente y más que todo, transmitir esta noticia cuando se me informó que había humo en una de las Torres Gemelas. Fuimos de inmediato con un boletín informativo de costa a costa en los Estados Unidos y comencé a dar la noticia como que había humo en una de las Torres Gemelas, no se sabía exactamente qué pasaba, mientras mi equipo de noticia trataba de conseguir información más directa y más datos sobre lo que estaba pasando. Y mientras estábamos tratando de entender qué estaba ocurriendo y de narrar lo que estaba pasando, don Francisco, vimos ante las cámaras de televisión cómo el segundo avión impactó directamente la torre y salió, atravesó prácticamente, penetró esa torre y salió convertido en una bola de fuego. Fue muy difícil, me faltaban palabras para narrar lo que estaba viendo. Inmediatamente dije que claramente era un ataque terrorista el que se estaba cometiendo contra Estados Unidos y poco tiempo después se me informó a través de mi productora que el Pentágono también había sido impactado por un avión. Yo me quedé fría, a mi alrededor lo que la gente no veía era que mis compañeros, Giselle, Ana María, Fernando y mis compañeros camarógrafos estaban con los ojos rojos llorando cuando miraban que se derrumbaban las torres mientras yo tenía que seguir narrando. Fue un momento muy duro, muy difícil, don Francisco, no sé cómo lo hice, es una prueba para la que no estamos preparados, pero pienso que, bueno, me tocó a mí. Bueno, vamos a seguir conversando de este y otros temas. Queremos aclararle, y es importante, si de pronto a ustedes se les ocurre una pregunta para también nuestras estrellas aquí de Univisión, por favor levanten la mano, que nuestras modelos se van a acercar a ustedes. Tenemos con nosotros a la señora Blanca Silva, Javier, que es de United Way. En efecto, don Francisco, Blanca amablemente está con nosotros, nos va a comentar un poquito acerca de lo que está haciendo el United Way en esta causa, precisamente cómo es que está ayudando el United Way a nivel nacional y a nivel de estos ataques. Pues United Way se enfoca a lo que es la recaudación de donaciones de dinero, porque hay muchas necesidades, pero no están todas definidas. Entonces, ¿cómo se puede ayudar desde el punto de vista nuestro esa base de recaudar dinero?
para que ese dinero vaya a un fondo nacional que se llama el Fondo 11 de septiembre, obviamente por la fecha en que ocurrió el desastre, y todo el dinero recaudado para este fondo se va a utilizar para la recuperación del desastre. Ya. Ustedes ayudan a otras organizaciones en particular, o sea, el United Way por lo general pues ayuda a caridades católicas, ayuda a una serie de organizaciones a través de todo el país y a nivel local, obviamente, en las oficinas de cada ciudad. Pero en este caso, ¿quiénes son los que se están beneficiando? Los que se están beneficiando en este caso van a ser las ciudades afectadas por el desastre, mayormente Nueva York y después Washington, D.C., pero no somos nosotros, United Way de Miami, los que vamos a decidir cómo ayudar. Va a ser todo un engranaje de personas que sean expertas en esto, los que van a decidir cómo localizar este dinero. Ustedes tienen un teléfono que creo que vamos a poner en pantalla ahora, es el 1-800... 963-2501. 1-800-963-2501 si quiere destinar los fondos para ayudar en esta causa a través del United Way. Usted me comentaba que aquí en Miami pues han hecho una red bancaria. No es necesariamente el ejemplo de todas las ciudades, pero el United Way de cada ciudad pues hará algo similar. Efectivamente, cada United Way seguramente está haciendo distintas cosas para ayudar a nivel local. Nosotros a nivel local hemos montado una red de bancos que se han afiliado con nosotros en los esfuerzos para la ayuda, y todo el que quiera donar dinero puede ir a esos bancos y sencillamente dejar su dinero en el banco. Aparte del dinero, ¿alguna otra cosa que están pidiendo en particular o es netamente? En este momento, netamente dinero. Según el tiempo pase y se determinen las formas de ayudar más allá del dinero, seguiremos nosotros también creando nuevas formas de ayuda. Bueno, vamos a dar el teléfono una vez más, es 1-800-963-2501. 2501. Esperemos que todos ustedes ayuden, ya sea el United Way o cualquiera de las otras organizaciones involucradas en este caso. Vamos a seguir con don Francisco. Tenemos ahora creo que una llamada muy importante del campeón mundial de boxeo y también ahora más recientemente cantante, Oscar de la Hoya. Oscar, te saludamos, te escuchamos. Y la palabra es tuya ahora. ¿Cómo te sientes tú en estos días, Oscar? Pues en estos días me siento muy afectado porque yo nunca me imaginé que en este país iba a suceder algo tan grave como esto. Y pues esto lo vemos en películas o en el cine pero algo así que pase en este país es una tragedia muy grande. ¿Dónde estabas en el momento de los hechos? ¿Dónde escuchaste la noticia y cómo te impactó? ¿Te pareció que era verdad, que bueno, era una película? Yo estaba en Los Ángeles, me llamaron, mi papá me llevó y mi familia me llamó y pues muy impactado. Yo no lo creí, yo estaba como, pues, ¿cómo puede pasar esto? Pero es algo que los puede afectar por el resto de la vida, pero lo que tenemos que hacer es unirlos para pelear esto y para ganarle al terrorismo. ¿Cuál es tu mayor preocupación en este momento, Oscar? Mi mayor preocupación es las decisiones que va a tomar el presidente. Yo creo que hay que pedirle a Dios, ¿verdad?, que ilumine a tomar las decisiones correctas, porque algo puede pasar muy grave, pero si toma las decisiones correctas, que Dios lo ayude para tomar las decisiones correctas, que lo ilumine, eso va a ser muy importante para el futuro de nuestro país. Muy bien, no sé si don Francisco y el resto de nuestros compañeros tienen alguna pregunta para Oscar de la Hoya. Don Francisco. Bueno, Oscar, solamente agradecerte a través de este aplauso, este llamado telefónico. Muchas gracias. Y que podamos noquear este mal momento. Claro, y a toda la gente nomás que le pida a Dios, que oren a Dios, que hay que estar con Dios, es lo más importante. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Otra joven artista, cantante también está con nosotros, la vamos a recibir con un aplauso. Aquí está con nosotros Pilar Montenegro, así que un gran aplauso para ella. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te tocó aquí en Estados Unidos este momento difícil? Sí, me tocó aquí en Estados Unidos. Estoy muy triste porque, bueno, antes que nada hubo pérdidas humanas, porque este país me ha abierto sus brazos, me ha adoptado y la verdad, seas o no americano, yo creo que
de cualquier parte del mundo que seas, pues te duele, ¿no? Te duele mucho. Y yo no he dejado de orar, don Francisco. Creo que la oración es súper poderosa. Todos los días me he unido a gentes que en la calle, así en la calle, se juntan con velas y levantan una oración, ¿no? Y están orando. Yo creo que entre más gente ore, pues más efectiva es la oración. Hay que tener mucha fe, no perder la calma y no permitir que estos actos que fueron terribles nos desequilibren o nos hagan estar viviendo en tensión y con miedo y con paranoia todo el tiempo. Yo creo que la vida continúa, hay que seguir trabajando, esforzándose por lo que uno hace y yo creo que no justifica ninguna religión, ningún sistema político un ataque tan terrible como el que tuvimos, así que yo exhorto a todos los televidentes a que sigan en oración, porque la fe mueve montañas, entonces hagamos todos oración, tengamos fe y más que nada mucha calma, ¿no? Gracias por venir. Voy a repetir el número de la Cruz Roja para que ustedes puedan hacer sus donaciones. 1-800-257-7575 también. Espero que reciban la mayor cantidad de donaciones. Instituciones como la Cruz Roja lo merecen. Quiero presentar a los nuevos profesionales que se han integrado a nuestro panel. Algunos de ellos van a responder de inmediato las inquietudes que ya el público tenía. En primer lugar, tenemos al abogado don Mario Lobo. Un aplauso para nuestro abogado. Gracias, don Mario. Está también un experto militar, don Alberto Milián. Un aplauso para él también. Y tenemos un experto en aviación, que es don Ray Anton. Hay una pregunta que ya quedó pendiente, don Mario, que mucha gente preguntaba sobre las personas que son ilegales, si pueden recibir alguna ayuda, si no pueden recibir alguna ayuda en este momento por no tener el estatus legal. ¿En qué situación se encuentra esa gente? Estamos viviendo, don Francisco, momentos muy tensos. Creo que el servicio de inmigración está bastante tenso en este momento. Creo que es correcto decir de que de los 19 presuntos atacantes, 15 estaban sin estatus inmigratorio en este país. ¿Ya? Y por lo tanto, pues el FBI está poniendo tremenda presión al servicio de inmigración. Pero esto no quiere decir que tiene que cundir el pánico. Yo los exhorto a que sigamos como estamos en este momento. Acordémonos que aunque estamos viviendo terribles momentos, eso no da base, ni da pie, ni da excusa para que se nos violen ningún tipo de derecho en este país. Así que por favor, nadie salga corriendo de este país, nadie se preocupe en este momento, siguen teniendo derechos aunque estén ilegales en este país. Muchas gracias. Puede ahora el público empezar a preguntar, pero yo tengo una inquietud con don Alberto Milián, que es un experto militar. Mi inquietud es con respecto a los pilotos. Estos pilotos que pareciera que se entrenaron solamente por 1 o 2 años, me pareció que tenían tal precisión en lo que hicieron y me pareció que toda esta operación era de alta tecnología militar, que me cuesta creer que una persona con tan poca experiencia pudiera hacer lo que hizo. A lo mejor usted me lo puede aclarar y no es tan difícil. No, primero que nada le quiero dar las gracias por estar aquí. Le quiero decir que un experto casi siempre lo describen como una persona que sabe mucho de muy poco, pero en este caso... Usted sabe mucho de mucho. Yo quisiera pensar que sé un poquitico de todo. Estuve en la campaña en Panamá y en la Guerra del Golfo y era oficial de la inteligencia del ejército americano. En este caso no era necesario ser tan experto. Estos individuos recibieron mucho entrenamiento, pero recuerde que la misión de ellos era muy limitada. Era estrellar estos aviones en contra de un blanco. En realidad hemos visto eso con antecedentes históricos. En la guerra de la Segunda Guerra Mundial, precisamente, los pilotos kamikaze del ejército, la Fuerza Aérea japonés, eran entrenados de una forma similar. No tenían que aprender a aterrizar, no tenían que navegar largas distancias. Esto sí demuestra que el enemigo que estamos enfrentando, este grupo terrorista, es un grupo que está muy bien organizado, muy bien disciplinado, tiene conocimientos de métodos clandestinos, de la disciplina que requiere un soldado, en fin. Estos no son unos psicópatas, unos enfermos mentales. Estos son gente disciplinada como el ejército alemán o el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, quizás debamos preguntarle también a don Ray Anton, que es el especialista en aviación, preguntarle si eligieron los tipos de aviones y por qué eligieron esos tipos de aviones y qué necesidad, digamos,
¿Qué facilidades le dieron estos aviones para la operación? Bueno, don Francisco, eligieron aviones grandes, el 767 y el 757, que son aviones relativamente grandes, wide bodies, como lo llamamos, y principalmente que iban de costa a costa porque iban a ir llenos de combustible, 12 a 15 mil galones de combustible, el tamaño de una piscina de una casa normal, para hacer máximo efecto cuando impactaran las torres. Y entonces, para eso exactamente no había que ser tan experto. No, en realidad no. Acuérdese, don Francisco, que la mayoría de los aviones que se vuelan en todo el mundo son aviones hechos en este país, americanos. En el Medio Oeste hay muchos aviones. Se sospecha que muchos de los que favorecen el terrorismo, algunos de ellos son ya pilotos de compañías del Medio Oeste. Y hacer la operación esa desde el punto de vista técnico de estrellar el avión fue posiblemente una de las cosas que menos requeriría desde el punto de vista de conocimiento. Lo que hay que reconocer desde el punto de vista militar es que estas personas están muy bien organizados, muy bien entrenados. Esto fue un proceso de largo rato. ¿Cuánto tiempo cree usted que se demoró esta operación? Bueno, yo tengo entendido que se calcula ahora que llevaron años en las preparaciones. Es muy posible que este tipo de célula clandestina fue entrenada en ciertos entrenamientos fundamentales militares, enviada a los Estados Unidos y recibió órdenes más extensas en un futuro. Eso representa que fue un fracaso de la seguridad norteamericana, del Buró Federal de Investigaciones y de la CIA, también del Servicio de Inmigración, que tanto tiempo ha perdido, algunas veces expulsando a ciudadanos latinoamericanos de este país que están trabajando. Sin embargo, muchos de los que están involucrados en estos grupos terroristas están aquí ilegalmente igualmente, y se ha destacado, la Comisión Nacional del Terrorismo el año pasado destacó que había un problema con la inmigración ilegal que le facilitaba a grupos terroristas operar con impunidad en esta nación. Aquí parece que Teresa Rodríguez, ¿tú tienes alguna pregunta al respecto? Sí, don Francisco, tengo una pregunta para el señor Antón, que tuve el gusto de entrevistar esa misma noche, y en aquel entonces todavía no sabíamos cuántos secuestradores habían a bordo de estos aviones, y él me dijo, calculo que de 4 a 5 por avión, y está usted en lo cierto. Ahora, una pregunta, ya sabemos que estas personas se entrenaron principalmente en escuelas de aviación aquí en los Estados Unidos, en la Florida. ¿Qué medidas de seguridad o cómo puede cambiar ese criterio para que de ahora en adelante las escuelas de aviación tengan que chequear bien los récords de las personas que están solicitando porque quieren sacar licencias de pilotos para que esto no vuelva a suceder? Bueno, Teresa, de ahora en adelante van a tener la seguridad de que las escuelas de aviación van no solamente a tener que identificar a los que vienen a estudiar, pero también validar su récord, validar su background, o sea, de dónde vienen, etcétera. Y también le tengan la seguridad que tanto que el FBI y posiblemente el FAA también van a tener conocimiento de mes a mes y de semana a semana de quiénes son las personas que están cogiendo cursos en escuelas como Embry-Riddle, como Burnside-Art, etcétera, aprendiendo a volar aviones. Gracias. Bruno López hace rato que me está diciendo que tiene algo ahí. Sí, vamos Bruno. Pues vamos, que tengo Bruno. de la gente que está entrando a univision.com y que está mandándoles mensajes. Hay el caso de un colombiano al que le está lloviendo sobre mojado. Él comenta que peleó en la guerra del Golfo y el día de hoy le volvieron a llamar a integrar a las filas del ejército. Y la pregunta en realidad es para Alberto, yo creo. Dice, yo quisiera saber por qué el ejército no nos ha preparado para tener una mejor estabilidad mental después de una guerra. Y él dice, bueno, que desgraciadamente ahora, dice, yo no quisiera tener que ir a ver morir gente inocente, pero siento la obligación de volver a luchar por la libertad de nuestro pueblo. Pero se siente mentalmente inestable y le intriga por qué no se le ayuda a esta gente que ya peleó a recobrar estabilidad mental. Es una realidad muy grande y creo que el gran escritor inglés Rudyard Kipling siempre recordaba en su obra de literatura que el soldado, uno siempre se recuerda de los soldados en los tiempos de guerra y es lamentable. Pasó después de la Segunda Guerra Mundial hasta cierto punto, después de Vietnam y hasta cierto punto después de la Guerra del Golfo. Lo que pasa es que entramos en un periodo de paz. Se acabó la guerra caliente, se acabó la guerra fría y ahora entramos en una época de la guerra gris y necesitamos los militares. Recuerden que las fuerzas militares se han reducido una cantidad abrumadora después del año 91. Las fuerzas de recaudación de inteligencia de la misma CIA se han reducido. Entonces yo creo que la responsabilidad desde la literatura política nuestra, tenemos que tener como meta en este proceso reconocer que una nación necesita un cuerpo de seguridad nacional, entre ellos militares, y a los militares se les pide hacer una cosa que no es normal en el ser humano, es destruir otros seres humanos.
Y es una cosa que ahora psicológicamente todos tenemos que ayudar a las Fuerzas Armadas, a este soldado que va a llevar a cabo su deber, a tener el apoyo de su pueblo y saber que cuando regrese lo van a estar esperando con brazos abiertos, con un trabajo, con un aplauso. Estos pequeños reconocimientos no le parecerán a ustedes gran cosa, pero es muy importante. Yo me recordaba estando en la Guerra del Golfo y en el mismo Panamá, ver por los programas de televisión que nos llegaban a vía satélite la importancia del apoyo moral de nuestro pueblo, de saber que estamos envueltos en una causa justa. Y yo creo que si recordamos estas víctimas ahora, llevando a cabo una seria campaña para destruir este mal que ha acaparado el mundo entero, en África, en el Medio Oriente y ahora en nuestro propio Nueva York y Washington, yo creo que vamos a crear un gran monumento en la historia de la humanidad a lo que es la libertad. Gracias. Gracias. Voy a darle paso al público, tengo que irle dando paso al público también. Ahí está Sisi con una persona. Sisi. Así es, Francisco, me encuentro con Gladys. Ella es dominicana y tiene una pregunta para el señor Mario Lobo, asesor legal. Ella tiene una pregunta con respecto a la legalidad de los latinos en Estados Unidos. Sí, yo quería saber, por ejemplo, si un ilegal no tiene ninguna clase de documento, quiere viajar de Miami a New York, ¿necesita alguna clase de identificación personal o algo? Bueno, gracias por la pregunta, señora. Sí, hasta hace 48 horas lo que necesitaba esa persona era simplemente una identificación, ya sea una licencia o lo que se conoce como un ID, para que la aerolínea la dejara entrar en el avión. Ahora yo le aseguro, mi querida dama, que le van a pedir también una tarjeta de permiso de trabajo, una residencia o una prueba de ciudadanía. ¿Y si no la tiene? Mi querido don Francisco, la van a remitir al FBI. Otra pregunta, don Francisco. Entonces, perdón, pero usted decía que no tuvieran miedo los que estaban ilegales. Estamos hablando de ir al aeropuerto, don Francisco. Sí. Estamos hablando de ir a un lugar sumamente sensitivo. No estamos hablando de ir al supermercado, ir a una fiesta o manejar. ¿Cualquier cosa menos viajar? No, cualquier cosa menos tener que identificarse ante las autoridades federales. Ya. Ok. Don Francisco, sí. Disculpe que lo interrumpa, pero hay otra persona del público que no se atrevió a pararse y me pidió que hiciera esa pregunta en su nombre. Los turistas que están en Estados Unidos y que les ha agarrado todo este terrorismo acá, que se quieren regresar a su país y que no pueden o que se les venció su visa, ¿qué tienen que hacer? Bueno, si no se pueden regresar a sus países porque no tienen aviones para poder efectuar su salida, claro, el Servicio de Migración, lo más probable es que les va a dar una extensión o le va a perdonar el hecho de que se les haya quedado aquí por un tiempo de, digamos, 10 o 15 días. Ahora, es muy importante lo siguiente, Sisi. Cuando yo les digo de que no se preocupen, que sigamos viviendo normalmente como hemos estado hasta ahora, lo que me refiero es que no permitamos que esta gran tragedia que nos ha sacudido a todos, no permitamos que se use esto como excusa para que se erosionen nuestros derechos de vivir libres en este país. ¿Por qué? Porque estamos ahora actuando con un gran temor, le hemos dado grandes poderes al presidente Bush y se los merecen todos. El Congreso ha trabajado con él al unísono, nadie ha dicho que no en todo lo que él ha pedido. Lo que me preocupa, mi querida Sisi, es que más adelante se empiecen a violar nuestros derechos a vivir tranquilos aquí. Por ejemplo, que se empiecen a obviar la necesidad de un juez para que dé una orden de ir a tu casa, que se empiece a obviar la necesidad de un juez para poderte oír el teléfono, simplemente porque estamos en una mentalidad de guerra. Cuidado, no caigamos en eso. Reconozcamos que estamos en guerra en este momento, pero sepamos defender nuestros derechos de vivir tranquilos aquí. Ok, nos vamos a Nueva York. Jorge Ramos está en Nueva York. Tengo entendido, Jorge, que estás con Paulina y sus hijos y tienen ahí un drama verdaderamente. Bueno, sí, es un drama. Me acompaña Paulina Cardona, Sasha, Miguel. Son la familia de José Cardona. Y José Cardona estaba trabajando en el edificio que hacía solo 3 o 4 días estaba a nuestras espaldas. ¿En qué piso, Paulina? En el piso 92. Piso 92. ¿A qué horas más o menos llegó José al piso 92 a trabajar? Pienso que a las 7:30 de la mañana. Más o menos. Sí, porque ese es su horario de entrada. ¿Tú tuviste la oportunidad de hablar con él? Sí, yo lo llamé como a las 8:00.